Ok, continuamos con la ayudantía 5 y con la sección de repasos, específicamente el problema 3, que es de probabilidades totales, y teorema de Bayes. Bien, vamos a comenzar leyendo el enunciado. Problema 3. En cierta ciudad, todas las construcciones dentro de sus insumos de acero pueden optar por una de dos alternativas: vigas resistentes, las cuales resisten sismos de más de 8 grados, y vigas débiles, las que resisten a lo más 8 grados de sismo. El 20% de las construcciones que utilizan vigas débiles presentan daño grave después de un terremoto, mientras que el 50% de estas presenta un daño moderado. En el caso de las construcciones que utilizan vigas resistentes, las probabilidades de presentar daño grave o moderado se reducen un 90% cada una. Frente a una réplica ahora, de más de 7 grados, la construcción que presentaron un daño moderado con el terremoto incrementan en un 50% la probabilidad de quedar con daño grave. De acuerdo a la información disponible, se sabe que solo un 30% de las construcciones optaron por vigas resistentes. Ha ocurrido un sismo de 8,8 grados, es decir, un terremoto. Esto nos puede traer más de algún recuerdo, ¿no? Inciso A. Determine la probabilidad que una construcción presente un daño grave. Bueno, ¿cómo se parten todas estas preguntas de probabilidades totales y teorema de Bayes? Pues definiendo los eventos y sus probabilidades, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer buscando en el enunciado. Bien, lo que sabíamos de acá y por lo que leímos, todo depende de qué, de si yo construí mi edificación con vigas débiles o vigas resistentes. Entonces, los inicios de nuestra rama va a estar dado por las vigas resistentes y vigas débiles, y eso es justamente lo que nos están dando en la última línea. Leámoslo de nuevo. De acuerdo a la información disponible, se sabe que solo un 30% de las construcciones optaron por vigas resistentes. 30% vigas resistentes. Por lo que el complemento, o sea, vigas débiles, sería 70%, ¿cierto? Entonces vamos a definir variables resistente y débil. Básicamente resistente y débil son el complemento en sí mismas. ¿Ok? Por lo tanto tenemos estas variables de acá ya identificadas. Vigas resistentes y vigas débiles. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, daños. Tenemos daño grave. 20% de las construcciones con viga débil presenta daño grave, mientras que el 50% presentan daño moderado, ¿cierto? Manteniendo la lógica de que estas construcciones fueron edificadas bajo vigas débiles. Entonces también lo que tenemos son daños graves, moderados, y pues tenemos un complemento acá, porque esto nos suma 100. Entonces tenemos otras estructuras que simplemente no sufrieron daño, así que tenemos otras 3 variables. G, construcción con daño grave. M, construcción con daño moderado. Y lo que hablábamos nosotros, que esto no alcanzaba a completar el 1, por lo tanto teníamos otra variable, las cuales no corresponden a las edificaciones que no tienen daño. Bien, entonces, una vez tenemos las variables identificadas, calculamos sus probabilidades. Habíamos hablado de que el 30% de las construcciones optaron por vigas resistentes, por lo tanto, PDR debiese ser 30, ¿sí? Y PDD debiese ser 0,7, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Eso básicamente directamente de la última línea del enunciado. Bien, continuemos. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? El 20% de las construcciones que utilizan vigas débiles presentan daño grave. O sea, la probabilidad de que yo presente un daño grave dado que use vigas débiles debe ser 0,2. Y la probabilidad de que presente daño moderado dado que use viga débil debe ser 0,5. Y eso es justamente lo que tenemos acá. La probabilidad de que presente daño grave, dado que use una viga débil, es del 0,2. Y la probabilidad de daño moderado, dado que use una viga débil, es del 0,5. Por lo tanto, el complemento, esto nos suma 1, el complemento que la construcción, edificación no tenga daño es de un 0,3, dado que use viga débil. Entonces, eso con las vigas débiles. Pero ¿qué otra cosa tenemos aquí con las construcciones con vigas resistentes? Leamos de nuevo el enunciado. En el caso de las construcciones que utilizan vigas resistentes, las probabilidades de presentar daño grave o moderado se reducen en un 90%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Básicamente que
Si con viga débil tenía el 20% de tener un daño grave, entonces con vigas resistentes voy a tener una reducción del 90% en este porcentaje. Es decir, voy a tener un 2% de probabilidades de que presente un daño grave. Con daño grave será un 2%. Con daño moderado, análogamente, será el 5%, ¿cierto? Se reduce en un 90%. Eso nos da lugar a las probabilidades que tenemos acá. La probabilidad de que tenga un daño grave, dado que tengo viga resistente, será el 2%, que sea moderado será del 5% y su complemento, o sea, que no tenga daño, será del 93%. O sea, las vigas de que son resistentes, lo son. Entonces, una vez tenemos todas estas probabilidades identificadas y los eventos identificados, vamos a responder recién el inciso A. Determine la probabilidad de que una construcción presente daño grave. O sea, nos están preguntando por P de G. ¿Y de qué depende el daño grave? Pues de si construí con viga débil o con viga resistente. Entonces, nos están preguntando por esta probabilidad acá, P de G, y aplicamos simplemente probabilidades totales, de que depende la gravedad de las vigas que yo use en la edificación. Todas estas probabilidades las tenemos, ¿sí? La probabilidad de que haya daño grave, dado que tenga viga débil, por la probabilidad de que efectivamente haya puesto una viga débil, y la probabilidad de que tenga daño grave, dado que haya puesto vigas resistentes, ¿cierto? Por la probabilidad de que las haya puesto efectivamente. Reemplazamos simplemente porque todo eso ya lo obtuvimos del enunciado y nos va a dar 0,146. O sea, la probabilidad de daño grave para cualquier edificación es bastante baja, la verdad, uno esperaría más. Eso con el inciso A. Ok. No voy a borrar ningún destacado en este problema. Continuemos con el inciso B. Determine la probabilidad de que una construcción haya usado vigas resistentes si esta presenta daño moderado. Nos están preguntando básicamente algo, una condicionalidad un poco al revés, ¿cierto? La probabilidad de que una construcción haya usado vigas resistentes, o sea, sería como la probabilidad de R dado M, ¿o no? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Lo que tenemos acá. Probabilidad de R dado M. ¿Pero qué teníamos nosotros? La probabilidad de M dado R. Entonces ustedes dicen, tengo una condicionalidad, un poco severlado, ¿no? Un poco al revés. Entonces voy a usar el teorema de Bayes. Muy bien, el teorema de Bayes, de memoria por favor, es el que tienen acá, ¿sí? Y una vez ustedes apliquen esta fórmula, se van a dar cuenta de que la probabilidad de M dado R la tienen, la probabilidad de R también la tienen, pero probabilidad de que haya daño moderado hay que calcularlo a través de probabilidades totales, igual análogamente a lo que hicimos aquí en la inciso A. Bien, entonces calculamos la probabilidad de daño moderado con probabilidades totales, ¿sí? Y todas estas probabilidades sí las tenemos. El daño moderado dada los diferentes tipos de vigas en la edificación. Simplemente reemplazamos, ok, y vamos a obtener 0,041. Bien, el inciso C es un poco más complicado de ver, así que vamos a hacer uso de los apuntes para ello. Acaba de ocurrir una réplica de 7,1 grados. C. Determine la probabilidad de que una construcción presente un daño moderado. Bien. Entonces nosotros tenemos que definir nuevas variables porque ahora vamos a tener daños respecto a la réplica y no al terremoto. ¿Ok? Entonces simplemente GR, MR, SR denotarán daño grave, moderado y sin daño después de una réplica. Ok, ¿de qué depende que haya daño moderado después de una réplica? O daño grave después de una réplica. Depende del tipo de viga que tenga y depende de si tuve o no daños. Por lo tanto, esto es probabilidades totales con causalidades en el tipo de viga y si tuve o no daño con el terremoto. ¿Ok? Simplemente aplican la fórmula de probabilidades totales. Luego, ustedes en clase vieron que esta triple intersección se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Escriben todas las intersecciones, las tres intersecciones de la misma manera, ¿ok? Y debería quedarles esta expresión grande, gigante de acá,
Pues bien, ¿dónde necesitamos ayuda aquí? Pues en la interpretación de estas probabilidades. La probabilidad de que haya daño moderado dado la réplica, dado que mi edificación está con vigas resistentes y ya tuve daño grave. Y todas las demás análogamente. Vamos a ir viendo estas una a una. Vamos a los apuntes. Pregunta 3. Entonces, lo primero que podemos notar es que la probabilidad de daño moderado en la réplica, dado que tengo vigas resistentes y tuve un daño grave con el terremoto, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya presento daño grave, por lo tanto no voy a presentar daño moderado, no es que la réplica me vaya a arreglar el edificio, ¿cierto? Entonces, por lógica, la probabilidad de daño moderado, dado que tengo viga débil y tengo un daño grave después del terremoto, también va a ser 0. Estas dos probabilidades son iguales, idénticamente es 0. ¿Por qué? Porque ya tengo daño grave, imposible que tras la réplica se me mejore el edificio, ¿cierto? Estas probabilidades son idénticamente ceros. Esas son las más fáciles de interpretar, que eran estas dos de aquí. Bien, vamos a seguir con la probabilidad de M de daño moderado. Vamos a los apuntes. Vamos a seguir con la probabilidad de daño moderado después de la réplica, dado que tengo vigas resistentes y daño moderado. Bueno, eso ya no suena a 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que estas tres variables sumadas debiesen darnos el 100%. ¿Por qué? Porque es nuestro universo, básicamente. O la construcción tiene daño grave, o tiene moderado, o no tiene daño. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga un daño moderado, de que no tenga daño, y que tenga un daño grave, va a ser igual a 1 si lo sumo todo. Entonces interpretamos cada una de estas cosas. La probabilidad, esta, de acá, la tenemos que calcular. Esta probabilidad es la de no tener daño después de la réplica dado que tengo un daño moderado. Por esta misma lógica, si tuve daño moderado, es imposible que después de la réplica no tenga daño, ¿cierto? No es que en la réplica me arregle el edificio de nuevo. Así que esta probabilidad es 0. Esta probabilidad de acá, la probabilidad de que tenga daño grave, dado que tengo vigas resistentes y tengo daño moderado, pues se calcula de enunciado. Vamos al enunciado. El enunciado nos dice que frente a una réplica de más de 7 grados, las construcciones que presentaron un daño moderado incrementan en un 50% la probabilidad de quedar con daño grave. Por lo tanto, si se incrementa en un 50%, debiese sumarle a ese 50% justamente. Entonces, la probabilidad de daño grave, dado que tengo vigas resistentes y daño moderado, va a ser igual a la probabilidad de que tenga un daño grave si tengo vigas resistentes más la misma, pero por 0,5, porque incrementa en un 50%, así de simple. Y esto nos va a dar 0,03. Si reemplazo esto en esta ecuación de acá, pues entonces tenemos listo lo que nos estaban pidiendo, que era la probabilidad de daño moderado después de la réplica. 1 menos 0,003, 0,97. Y eso es justamente la probabilidad que tenemos aquí. Análogamente, la probabilidad de daño moderado, dado que tengo viga débil y ya tuve un daño moderado, es lo que tengo acá, en 4 acá. Esta probabilidad de nuevo es 0, por la misma lógica que habíamos hablado antes, y esta probabilidad de daño grave se va a ver amplificada por el 50%, ¿ok? Que según enunciado era 0,2 más su mitad, la mitad de 0,2, 0,1, va a ser 0,3. Si reemplazo esto en 5, entonces vamos a tener que la probabilidad que no estábamos buscando va a ser 1 menos 0,3, que es 0,7, que es justamente lo que tenemos acá. Esta y esta aplican la misma lógica. Vamos a las otras dos. En 3 tenemos la probabilidad de que haya daño moderado, sin daño y grave después de una réplica, van a sumar 1 porque es básicamente nuestro universo, ¿cierto? Entonces, se asume
dado que el enunciado no modifica estas probabilidades para réplica, que son iguales, ¿ok? El enunciado no las modifica. Entonces vamos a tener la probabilidad de que no tenga daño dado una réplica, dado que tengo vigas resistentes y no tuve daño, va a ser igual a la probabilidad de no tener daño si es que tengo vigas resistentes, que va a ser igual al 0,93, ¿ya? El enunciado no las modifica, así que se mantienen igual. Lo mismo para el daño grave, ¿ok? Entonces, como estas las mantenemos igual y tienen que sumar una conjuntamente con daño moderado después de réplica, reemplazamos 4 en 3 y obtenemos que la probabilidad que estamos buscando va a ser 1 menos 0,95, que va a ser igual a 0,05. Es lo que tenemos acá. Bien, bajo la misma lógica se calcula la probabilidad de aquí abajo, ¿cierto? Esto lo pueden ver en los apuntes. De nuevo, el enunciado no modifica estas probabilidades, ¿ok? Por lo tanto, reemplazando 8 en 7 vamos a tener 1 menos 0,5 igual a 0,5. Luego, una vez que tenemos todas las probabilidades bien identificadas, pues reemplazamos en la ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Simplemente reemplazan todos los números, ¿ok? Aquí en esta ecuación, y van a obtener la probabilidad de daño moderado después de la réplica, equivalentemente a 0,3785. Entonces voy a dejarles los apuntes, vayan pausando el video, ¿ok? A medida que necesiten verlo con mayor cuidado, pero básicamente seguir la lógica de todo lo que hablamos, ¿ok? Bien, hasta aquí la pregunta 3 de probabilidades totales y nos vemos en la pregunta número 4 en el siguiente video.